El 1 de febrero de este año, las Fuerzas Armadas de Birmania realizaron un golpe de Estado. Fueron detenidos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi. Desde entonces hubo una resistencia popular enorme, que incluyeron huelgas laborales, movimientos de desobediencia civil, cacerolazos, boicot de los productos y servicios vinculados al ejército, campañas simbólicas como los lazos rojos, sabotajes de vehículos y todo tipo de transportes para forzar un bloqueo en toda la ciudad. Además, una campaña virtual intensa en las redes sociales, único espacio donde aún queda algo de libertad, y sin embargo, el gobierno respondió con un apagón de internet, además de un apagón mediático, bloqueando los principales canales de noticias del país y también de la prensa extranjera. Han habido miles de arrestos, miles de heridos y casi 800 asesinatos. Pero esto es apenas uno de los dos problemas que tiene el país. Dos problemas que hacen que sea imposible vivir en paz y democracia. Bienvenidos a Atlas. Hoy veremos los dos grandes problemas de Birmania. Empecemos. Lo cierto es que Birmania lamentablemente está acostumbrada a vivir sin libertad y con militares en el poder. Vayamos a 1988. Ese año ocurrieron muchas cosas. Lo primero fue el levantamiento 8888. Protestas en todo el país contra la mala gestión económica del gobierno militar en aquel momento, que buscó combinar marxismo con budismo. El resultado fue nefasto. Entre las protestas de 1988 había un grupo de jóvenes que creían que la salida podía ser democrática y pacífica. Una de ellas era Aung San Suu Kyi, la hija de Aung San, el hombre que fundó la Liga Antifascista por la Libertad de los Pueblos y que tuvo que negociar con Reino Unido para lograr la independencia de Birmania. En fin, su hija, Aung San, creía en el poder de la democracia y a pesar de todo, Suu Kyi nunca abandonó la lucha y cientos de miles de personas empezaron a seguirla. Con una gran influencia de la filosofía de Mahatma Gandhi, los actos que lideró Suu Kyi siempre fueron protestas pacíficas. Ese mismo año fundó la Liga Nacional para la Democracia. Rápidamente se ganó el odio de los militares, quienes la pusieron bajo arresto domiciliario, también en 1988. Ofrecieron liberarla a cambio de dejar el país y se negó. Gandhi no fue su única influencia, también lo fue el budismo, y esto queda claro en cada uno de sus escritos, siempre haciendo énfasis en el amor y la compasión. Los militares no podían entender por qué pasaba esto. Las ideas de Aung San eran muy populares, mientras el poder autoritario de los militares era mal visto por todo el mundo. Finalmente, ante la presión internacional, Suu Kyi fue liberada y el gobierno militar llamó elecciones para el año 1990. La Liga Nacional por la Democracia ganó con el 59% de los votos. Hasta ahí es una historia hermosa y con final feliz. Pero lamentablemente la historia no tiene fin. Los resultados fueron anulados, los militares se negaron a ceder el poder, nuevas protestas fueron nuevamente reprimidas y Suu Kyi nuevamente fue puesta bajo arresto domiciliario. En 1991, sus esfuerzos por lograr una Birmania democrática y pacífica fueron reconocidos y ganó el Premio Nobel de la Paz. Donó el dinero del premio, $1.3 millones, para la salud y la educación del pueblo birmano. Desde 1989 hasta 2010, Suu Kyi pasó 15 años bajo arresto domiciliario e incluso sufrió 2 intentos de asesinato que fracasaron. A pesar de los esfuerzos de la ONU, por ejemplo, nunca se pudo llegar a un acuerdo para que exista en Birmania una democracia real. Fue así como en 2007 llegaron nuevas protestas, la Revolución de Azafrán, lideradas por monjes budistas que reclamaban, por ejemplo, en contra de los aumentos de precios de combustible y a favor de los derechos humanos, los cuales por supuesto no eran respetados. Finalmente en 2010 hubo elecciones en el país
Y uno diría, al fin, algo de democracia. Pero no, el partido de Suu Kyi no pudo presentarse y ganó un partido político creado por los militares. Y hubo fraude. Pero no todas son malas noticias. A partir de ese año empezó un cambio, mínimo pero importante. Aung San fue liberada, esta vez de manera definitiva. Una parte de los presos políticos, los cuales se encontraban en la famosa prisión de Insein, al sur de Birmania, conocida por ser un centro de tortura y detención para los presos políticos, fueron liberados en un acto de amnistía y los sindicatos fueron legalizados en el resto del país. Y llegó el gran momento. Es el año 2012, hay elecciones legislativas. Se presenta el partido de Suu Kyi y se presenta Suu Kyi como candidata. Y gana un asiento en el Parlamento. Ese año asiste por primera vez como legisladora. En 2015 hay elecciones nuevamente. La Liga Nacional para la Democracia obtiene una victoria arrolladora, ganando 255 asientos en la Cámara de Representantes. En los años siguientes, Suu Kyi sería nombrada consejera de Estado y ministra de Relaciones Exteriores. En 2020, su partido gana las elecciones generales con el 59% de los votos, como en 1990, quedándose con la mayoría absoluta en ambas cámaras, esta vez en serio. Menos de un año después, el 1 de febrero de este año, los militares realizan un golpe de Estado y desconocen completamente las elecciones del año pasado. Todos los avances logrados en la última década se perdieron completamente. Han habido ya varias protestas, duramente reprimidas, y que están dejando hasta el momento 800 asesinados por el gobierno militar. Los militantes de Suu Kyi no quieren permitir que el gobierno militar se quede con el poder tan fácilmente. Y no todos son militantes del partido, muchos solamente quieren defender la democracia y la posibilidad de elegir a sus representantes. El pueblo de Birmania sigue luchando y sigue reclamando por mayores libertades. Pero incluso si se lograra resolver ese problema, aún hay otro que es igual de grave o incluso peor. Birmania tiene un conflicto armado dentro de su territorio, como todo país que alguna vez fue una colonia británica, ¿no? A lo largo de todo el territorio de Birmania hay al menos 135 grupos étnicos distintos. Y estos son solamente los reconocidos por el gobierno. Pido disculpas de antemano si me confundo con el nombre, pero algunos de los principales grupos, los cuales participan de la lucha armada, son los Rakhines, los Chin, los Mon, los Karen, los Kachin, los Karenni y los Shan. Entre 2015 y 2020, el gobierno liderado por la Liga Nacional de la Democracia finalmente fue puesto a prueba. Lo cierto es que a pesar de tener buenos resultados iniciales, comenzaron a aparecer varias críticas. Las más fuertes tuvieron que ver con una limpieza étnica denunciada incluso por la ONU. Algo que suena terrible, especialmente teniendo en cuenta que la Liga Nacional para la Democracia había luchado durante décadas a favor de los derechos humanos. La limpieza étnica fue contra los Rohingya, un grupo étnico musulmán. Los Rohingya son considerados como la minoría étnica y religiosa más perseguida del planeta. No son reconocidos por Birmania, ya que el gobierno los considera inmigrantes ilegales que llegaron desde Bangladesh. La limpieza étnica empezó en 2017, la cual fue llevada a cabo no solo por el gobierno, sino también por civiles budistas Rakhine. Una limpieza que ya dejó más de 25.000 muertos. Fueron arrasadas áreas enteras donde estos grupos vivían. La violencia forzó al desplazamiento de al menos 700.000 rohingyas. En 2018, la ONU calificó los sucesos como un genocidio. Pero en Bangladesh, al igual que Birmania, les niega el derecho a la ciudadanía. Ninguno de los dos países considera a los rohingya como suyos. A los rohingya no los quiere nadie. Son un pueblo sin país. Como si no fuera suficiente, los campos de refugiados en Bangladesh se llenaron y la solución del gobierno fue enviarlos a una isla que es propensa a ciclones. Vale la pena aclarar que también hay campos de refugiados en distintos países de la región, como Tailandia, donde hay cientos de miles de personas escapando de la guerra civil en Birmania. Birmania tiene dos grandes problemas que no sabemos cuándo van a ser resueltos. En la ciudad, una guerra civil urbana se lleva a cabo entre defensores de la democracia y en contra del autoritarismo militar. En el resto del país, desde hace años e independientemente de quién gobierne, una guerra entre distintos grupos étnicos e incluso un genocidio contra las minorías más vulnerables. Todos estos problemas hacen que Birmania sea un país sin paz ni democracia.
No olviden seguir al Fin de la Historia en todas sus redes sociales para mucha más información sobre noticias y análisis de política internacional. Hasta la próxima.